Análisis de las 48 selecciones que van a ir al Mundial. Número 37, Argentina. Y vamos con una de las favoritas del grupo J, si no es la favorita y una de las favoritas al Mundial. Aquí vamos a tener la selección campeona del mundo actualmente. Y la pregunta sobre la mesa primero es, ¿logrará defender el título en este Mundial? Una selección bastante completa que en 4 años Scaloni creo que hizo un recambio bastante interesante y es uno de los candidatos reales al título, no solo por Lionel Messi, sino por una camada de jugadores interesantes que trajeron. 19 participaciones mundialistas, campeones en el 78, 86 y 2022, debutaron en 1930 y finales disputadas también en 1930, 1990 y 2014. El equipo de Scaloni en Mundial 2022 derrotó a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia para conquistar la Copa del Mundo. ¿Cómo clasificó? Prácticamente caminando en las eliminatorias sudamericanas, la mejor defensa, gran producción ofensiva, regularidad, profundidad de la plantilla y terminó pues dentro de las mejores selecciones de la Conmebol, prácticamente sin sufrir realmente. Técnico, entonces acá les mostraba el tema del camino del Mundial. El técnico Scaloni, técnico y exjugador, 48 años, arquitecto de esta transformación, ganó Copa América 2021, Finalísima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. ¿Cómo juega? Presión inteligente, salida limpia, intensidad, flexibilidad táctica, equilibrio entre experiencia y juventud. Scaloni ha construido una selección capaz de adaptarse a cualquier tipo de rival y capaz de sufrir con cualquier tipo de rival también, porque eso también lo ha caracterizado mucho. Pero es un equipo que sabe sufrir y sabe ganar partidos importantes. No existe ningún tipo de baja, obviamente la figura de Lionel Andrés Messi, 38 años del Inter de Miami, delantero enganche, más de 25 goles, más de 15 asistencias, participación directa en más de 40 goles esta temporada. Máximo goleador histórico, máximo asistidor histórico, campeón del mundo y bicampeón de América, porque sigue siendo la figura, su visión, calidad técnica y liderazgo siguen marcando la diferencia. Jugador a ver, claramente Nico Paz, 21 años, del Como de Italia, el equipo de Cesc Fábregas se clasifica por primera vez en su historia a una Copa Europea y realmente una temporada increíble, más de 10 goles, varias asistencias en la Serie A y fue uno de los mayores de los mejores jugadores de la Serie A de Italia y creo que tiene un crecimiento que le espera exponencial. Quizá después de este mundial no creo que lo vayan a dejar en el Como. Ya aseguró Cesc Fábregas que va a jugar en el Como o en el Real Madrid. No sale de esas dos opciones y tiene una pegada increíble que seguramente será el sucesor de Lionel Andrés en algún momento. Tiene visión, tiene también llegada al área, personalidad y realmente se comió el medio campo en toda la temporada en el Como y es un jugador fuera de serie. Es realmente un jugador muy interesante por si hay varios que no lo conocen. Ya para hablar de toda la convocatoria, en el arco Juan Muso, arquerazo, creo que se echó el Atlético encima cuando Oblak no pudo. Rulli, el del Olympique del Marsella, también una temporada interesante con el Marsella a pesar de altibajos que tuvieron. El Dibu Martínez, campeón de la Europa League, seguramente hoy no va a salir con ese equipo a jugar, con este arquero a jugar porque tiene una lesión, pero ya sabemos que fue 2 años seguidos el mejor arquero del mundo. Leandro Valerdi, que al final se lesiona, justo ya entrando al inicio de la temporada y entra a reemplazarlo, que para mí debió estar desde el inicio, Marquito Senesi, jugadorazo del Bournemouth, y se jugó un temporadón en el Bournemouth, uno de los máximos responsables porque el Bournemouth está en copas europeas y hoy en día casi que a punto de firmar contrato con el Tottenham Hotspur o ya lo firmó, es un jugador que te protege atrás en la saga central y que tiene goles también de cabeza y que tiene muy buena salida y una experiencia en Premier League alta e importante. Tagliafico, que es uno de los fijos, todavía jugando en Europa en el Olympique de Lyon, seguramente por la banda va a ser importante. Cachete Montiel, de muy buenos partidos en el River, y creo que no hay mucha opción ahí, pero yo hubiera dado un recambio ahí en esa parte. Lisandro Martínez, el Licha, en el Manchester United últimamente, los últimos 6 meses del Manchester fueron impecables de la mano de Carrick y Licha tuvo bastantes minutos y es un jugador bastante seguro en la parte de atrás. Cristian El Cuti Romero, bastantes lesiones esta temporada.
Al final jugó algunos partidos, pero no está en su mejor nivel. Esperemos cómo se comporta ya que fue cuidado entre algodones para este mundial. Nicolás Otamendi, su último mundial y un jugador interesante, ya hoy en día ya no jugador de Benfica, sino de River Plate. Un central impecable, un central bastante seguro y creo que es un central importante para el equipo. Facu Medina, campaña interesante que había hecho en el Lens, después, ahora también en el Olympique de Marsella y es un buen central de recambio que sirve ahí. Y Nahuel Molina que con su pegada esta temporada logró cosas interesantes. Lástima que no tuvo tantas titularidades como se esperaba, pero es un jugador increíble y campeón del mundo del anterior mundial. En la mitad Leandro Paredes, que fue uno de los que elevó bastante el nivel de Boca Juniors, que venía bastante flojo en nivel. Lastimosamente no se consiguieron mejores resultados, pero fue una de la base y es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, no hay mucho que decir. Rodrigo de Paul, pues es uno de los consentidos también de Scaloni, a pesar de que ya está jugando en la MLS. Y pues cuando se pone la camiseta de Argentina rinde bastante. Valentín Barco de un temporadón en el Estrasburgo, un Estrasburgo que no pudo en Copas Europeas, pero que tuvo partidos interesantes. Lastimosamente se lesionó Panichelli también en el Estrasburgo y lastimosamente para Argentina porque seguramente iba a ser uno de los convocados. Lo Celso, buenas actuaciones con el Real Betis, eh, tanto en Europa League como en la Liga que ayudó también bastante para que pudieran llegar a Champions. Ezequiel Palacios en el Bayer Leverkusen quizá no tiene tantos reflectores ahora después de que se fue Xavi, donde era el eje principal, pero ahora uno de los ejes principales con Chaka, pero ahora pues está en un Bayer Leverkusen que tiene más trabajo, que tiene más labor, pero es un jugador excelente. McAllister, que siempre son de los puntos altos de Liverpool. Lastimosamente esta temporada Liverpool estuvo bastante flojo, pero McAllister siempre aportando corte, aportando asistencias, aportando juego y es un jugador muy interesante y que ya fue campeón del mundo. Enzo Fernández, jugador del Chelsea, el único punto alto que tuvo el Chelsea esta temporada realmente, siempre que jugó fue muy importante y jugó casi que un media punta. Nico Paz, ya hablamos de él. Y en los atacantes, Julián Álvarez, jugadorazo, es lo único salvable siempre del Atlético de Madrid. Lo salvó en muchos temas y es un jugador de clase mundial. Seguramente la próxima temporada pueda que sea el delantero del Barcelona. Lionel Andrés Messi, ya hablamos también de él. Nico González, aquí me causa curiosidad este jugador porque pues para mí no merecía estar convocado. Creo que por encima de él estaba Emiliano Buendía, el jugador del Aston Villa, figurón en la final de la Europa League y un jugador que se echó ese equipo al hombro en los últimos partidos. Él creo que merecía un poco más, pero bueno, Nico González siempre ha sido del gusto del técnico y siempre ha sido incluso hasta titular en muchas ocasiones. Thiago Almada, que tampoco tuvo muchos minutos en el Atlético como se esperaba, ni tampoco tuvo ese aporte en goles y asistencias como se esperaba, pero ahí está convocado. Juliano Simeone, que sí fue pilar fundamental por una banda en el Atlético, quizá le faltaron algunos aspectos en partidos importantes, pero ahí está. José Mano López, que es un jugadorazo, en Palmeiras está destrozando arcos cada partido. Es un jugador bastante efectivo con una pegada impresionante. Creo que le darán algunos minutos porque la plantilla es extensa y Julián Álvarez y Lautaro Martínez seguramente se rotarán la titularidad de 9, pero es una opción importante. Y Lautaro, que fue el mejor jugador de la Serie A, campeones, y que siempre demuestra un nivel óptimo, un nivel alto, pero llega a un punto en que creo que le hace falta demostrar un poco más. Creo que le hace falta dar ese paso adelante cuando se le requirió en el Mundial pasado para quedar campeones. Quizá en la Copa América anterior sí demostró un poco y hizo el gol del título, pero a veces le falta un poco, sobre todo en el Inter, pero es un delanterazo, es letal en el área y creo que es una selección muy completa. Quizá hubo jugadores que debieron convocar o jugadores que se lesionaron como Panichelli, que seguramente José Manuel López tiene el puesto de Panichelli, pero es un equipo bastante importante, bastante interesante. ¿Cómo va a jugar seguramente? Un 4-4-2 como siempre. En el arco el Divo, en este caso creería que va Muso. En el primer y segundo partido quizás, ya después el Divo tomará su puesto. Nahuel Molina por derecha, el Cuti Licha en el centro de centrales y por la izquierda Tagliafico.
McAllister, De Paul Fernández y Simeone por derecha, que es lo que hemos visto, y Messi y Julián Álvarez adelante. Es lo que hemos visto en los partidos como importantes que han jugado últimamente, pero variantes es lo que tiene. Este es el análisis de Argentina. Para mí, mínimo va a llegar a semifinales. Es uno de los favoritos y tiene un equipo que sí, muchas veces le llueven críticas, pero creo que Scaloni supo hacer un recambio y es un equipazo. O sea, hoy en día tiene jugadores como Nico Paz, como López, como Thiago Almada, tiene jugadores en la mitad de la cancha. eh, Seguramente Paredes le va a aportar algo diferente cuando entre, pero son jugadores, o sea, es un recambio interesante. Marquitos Senesi de central, son jugadores de alto nivel de ligas de élite y seguramente Argentina sea el favorito para llevarse este grupo. Y como les digo, el techo para mí va a ser en semifinales. Debuta con Argelia, creo que el partido más duro que va a tener porque Argelia es un equipazo. Creo que Argelia puede estar llevándose el segundo puesto por encima de Austria. Ese es el partido duro que va a tener. Después se va a enfrentar a, si no estoy mal, juega contra Austria y ya termina contra Jordania. ¿Sí? Eso va a ser como los partidos que va a tener Argentina, viendo pues el fixture. Y adicionalmente, pues importante que sepan que de aquí los cruces son interesantes y es importante que Argentina quede primeras. Si Argentina y Portugal quedan de primera, seguramente se podrían enfrentar en cuartos de final si avanzan en 16avos y en octavos. Entonces sería un partido interesante de Messi contra Cristiano en el último mundial y es como el cruce que todo el mundo está haciendo como la predicción. Entonces primero Austria y termina con Jordania y creo que ahí cerraría el tema. Es un equipo asequible. Argelia es el rival más duro y vamos a ver qué presenta hoy Argentina porque también este tipo de partidos le gusta sufrirlos. Ahí les dejo el análisis de Argentina y nos vemos en el próximo capítulo.